Hola, vamos a hacer un ejercicio de balances de materia. Nos dice que la glucosa isomerasa, es decir, una enzima inmovilizada, está en el interior de este reactor, se emplea como catalizador para la producción de glucosa a partir de fructosa. O sea que vamos a tener una reacción que es la conversión de la glucosa en la fructosa, catalizada por la glucosa isomerasa. Nos dice que para el sistema de la figura se tiene una alimentación F que contiene 40% de glucosa. Lo pone aquí, se ve muy pequeño. Tenemos un 40% de glucosa en agua. Es decir, que el 60% restante va a ser agua. Y la concentración de fructosa a la entrada al reactor T es del 4%. Bueno, aquí lo tenemos, se ve también regular, pero bueno, lo voy a dejar, 4% de fructosa a la entrada del reactor en la corriente que llama T. Y pregunta qué porcentaje de conversión por paso de glucosa tiene lugar en el reactor, si la razón entre el flujo de salida y el flujo de recirculación en unidades de masa es 8,33. La recirculación, tenemos una recirculación y la salida es la corriente P, o sea, es la relación entre la razón de flujo de salida y el flujo de recirculación, es decir, es P entre R. Salida entre recirculación vale 8,33. 8,33. Bueno, y nos pregunta que le digamos la conversión por paso del reactor, es decir, de cada mol de glucosa que entra, qué parte de él se convierte en fructosa. Si por ejemplo entra un mol de glucosa en el reactor por la corriente T y de ese mol se convierte por ejemplo el 20%, es decir 0,2 moles en fructosa, tendríamos una conversión por paso de 0,2, sería la conversión por paso del reactor, o de un 20%. Bien, vamos a, para ello, bueno, la definición de conversión por paso, vamos a ponerla aquí para ver lo que tenemos que calcular. La conversión por paso es igual a lo que se convierte, lo convertido, entre lo que entra al reactor. Si la vamos a calcular para la glucosa, conversión por paso para la glucosa, pues glucosa convertida entre glucosa que entra. Si lo queremos en tanto por ciento hay que multiplicar por 100. ¿Y qué es la glucosa convertida? Bueno, pues es la que entra menos la que sale. Eso es lo que se convierte. Y entre la que entra, que es la que tenemos en la corriente T. O sea que podemos escribir incluso, para verlo mejor, para ver mejor lo que tenemos que calcular, abajo tenemos que hallar cuánta glucosa tenemos en T, en la corriente T. Y arriba, en el numerador, tenemos que poner la glucosa convertida. O sea, la glucosa que entra menos la glucosa que sale. La que sale es menos que la que entra, porque se convierte parte de ella. O sea que tenemos que hallar glucosa en T menos glucosa en esta corriente, como nos guste llamarla, por ejemplo RS, por ejemplo la corriente S, o bueno, menos glucosa en la corriente S. Si restamos la glucosa que tenemos en T, que es glucosa que entró, menos glucosa que sale por S, tenemos la glucosa convertida. Entre la glucosa que entra es la conversión por paso del reactor. Bueno, pues vamos a hallar esas cantidades en masa, por ejemplo en kilos. Como el ejercicio nos dice la corriente F, qué cantidad de glucosa acuosa se alimenta, podemos tomar una base de cálculo. Podemos tomar base de cálculo, por ejemplo, 100 kilogramos de F, en F. 100 kilogramos en la corriente F, o 1 kilo, eso a gusto de cada uno. No sé si nos pregunta, bueno, no, da igual, podemos tomar la cantidad que nos apetezca. Por ejemplo, 100 kilos de alimentación. Y ahora vamos a hacer un balance. Vamos a empezar primero haciendo un balance a todo el equipo, un balance global. Voy a tomar aquí una frontera, y vamos a hacer un balance a lo que entra menos lo que sale. Entrada menos salida de esa frontera. Y como es un balance a todo nuestro sistema, se llama un balance global.
es un balance global a todo el sistema. Y lo vamos a hacer en principio a todos los componentes. Por tanto, se trata de un balance global total a las corrientes. Y vamos a escribir ¿qué entra? F. ¿Qué sale? P. Sale la corriente P que tenemos aquí a la salida, la corriente P. ¿Cuánto vale la corriente F? 100 kilos, que lo tomamos como base de cálculo. Por tanto, F es igual a P igual a 100 kilos. Mejor lo pongo aquí directamente. F igual a P igual a 100 kilogramos. El hecho de que tenga lugar una reacción química en el reactor no cambia las masas. La reacción química sí altera el número de moles. Los moles de glucosa, sí altera la composición, lógicamente. Metemos glucosa en el sistema y sacaremos más fructosa quizá que glucosa, o vamos a incrementar la cantidad de fructosa porque la reacción convierte glucosa en fructosa. Pero las reacciones químicas conservan la masa, de manera que si alimentamos 100 kilos por F, tenemos que sacar sin duda 100 kilos por P. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿vale? También hay que tener mucho cuidado con los moles. Cuando hay una reacción química, al alimentar por un lado un mol de sustancia no implica que por el otro lado vayas a sacar, depende de la reacción química que tengas. Un mol de un reactivo se puede transformar en 2 moles de producto o en medio mol de producto, depende de la estequiometría, pero en masa sí se va a conservar, las masas se conservan. Por tanto, las masas totales de F y de P tienen que ser iguales. Vale, ahora una vez que tenemos F y P, tenemos P, podemos sacar R mediante esta relación que tenemos aquí. La recirculación es P, es 100 partido de 8,33. 100 entre 8,33, que sale 12 kilos. Recirculamos 12 kilos. Bien. ¿Qué más podemos sacar? Ahora vamos a hacer, por ejemplo, un balance. Vamos a seguir con esta frontera. Vamos a hacer un balance global a todo el sistema, pero lo vamos a hacer parcial a un componente. Y ese componente va a ser el agua. Es muy importante, no podemos hacer un balance a todo el sistema y, por ejemplo, a la glucosa o a la fructosa. No podemos hacer eso porque hay una reacción química que convierte glucosa en fructosa, de manera que no podemos pensar que la glucosa que entra por F, que sabemos cuánto es, son 40 kilos. Si entra un 40% de la alimentación F, tenemos 40 kilos. No podemos en ningún caso suponer que salen 40 kilos por P de glucosa, porque hay una reacción química que convierte glucosa en fructosa, por tanto saldrán menos de 40 kilos. Lo que sí se conserva es la masa total. La masa de glucosa y agua que entra por aquí pues es igual a la masa total que sale por P. Y el agua, ¿por qué sí podría hacer un balance al agua? Porque el agua parece que va a ser un inerte. El agua no participa, no reacciona. De manera que lo que hay es una conversión de glucosa en fructosa, pero no utiliza agua, porque esto es una isomerización, no precisa de otro reactivo. De manera que el agua actúa igual como un inerte, y toda la cantidad, todo el agua que tengamos en F lo vamos a tener en P. Por tanto, podemos escribir que podemos hallar, por ejemplo, la cantidad de agua o la composición. Vamos a hallar la composición. Voy a llamar, por ejemplo, vamos a llamar W, este 40%, lo vamos a representar por W de glucosa. Voy a poner una G en la corriente F. Y eso va a ser 0,4. Se llama fracción másica. Es el porcentaje en masa dividido entre 100. Igual que, por ejemplo, la fracción másica de agua, vamos a poner así agua, en la corriente F es 0,6. Bueno, pues aquí voy a hallar cuánto vale la fracción másica del agua en la corriente P, del agua en P. Y para ello hago un pequeño balance de materia. F por la fracción másica del agua en F igual a P por la fracción másica de agua en P. Y así calculo la composición de agua en la corriente P, y como sé la cantidad, como sé el valor de P, que son 100, puedo hallar incluso fácilmente qué cantidad de agua hay ahí si me interesa, ¿no?, en esa corriente P. Entonces, bueno, de aquí sustituyendo, F son 100 kilos, la composición de agua en F es 0,6, P son 100 kilos, y por tanto por la composición del agua en P.
Como podemos ver, 100 se va con 100 y la composición del agua en P, composición de agua en la corriente P, vale 0,6. Ya tenemos la composición de agua en la corriente P, 0,6. La misma que tiene en la entrada. Como es un inerte, todo lo que entra sale, y como la masa total se conserva a la entrada y a la salida, la composición del agua también se tiene que conservar, no hay duda. Bien, y ahora, ¿qué importancia tiene el haber obtenido la composición de agua en P? Bueno, en realidad la composición de agua en P, que vale 0,6, pues es la misma que en la corriente S y en la corriente R. Todas las corrientes tienen idéntica composición, porque este punto que tenemos aquí es una bifurcación, no es un separador. Es decir, la composición de la corriente S que llega a este punto va a ser la misma que la que va a tener la corriente R o la corriente P. Aquí tan solo lo que ocurre es que las corrientes se separan en corrientes de diferente caudal másico, pero no cambia para nada su composición. Así que ya conocemos la composición en agua tanto de la corriente S como de la corriente R como de la corriente P. Bien, y ahora necesitamos hallar, pues por ejemplo, el valor de T, de la corriente T, que es la que realmente nos interesa, y de la corriente S tengo la composición en agua, que es la misma que tenemos de la corriente P, es decir, esta W del agua en P es la misma que la W del agua en la corriente S, pero la que me interesa realmente es la composición de la glucosa. Me interesa las composiciones de glucosa en T y en S y los flujos másicos de esas corrientes para poder hallar las cantidades de glucosa que tengo en T y que tengo en S y por tanto calcular la conversión por paso. Bien, pues vamos a hacer más balances. Ahora voy a cambiar la frontera. Vamos a hacer un balance a este punto, a una parte ya de nuestro sistema, y por tanto hablamos de un balance local. Balance local. ¿A dónde? Pues al punto de mezcla este. Vamos a llamarlo, por ejemplo, el punto de mezcla M. Al punto de mezcla. Al punto de mezcla M. Vamos a hacer un balance al punto de mezcla M. Y lo vamos a hacer, en principio, total, a las corrientes. ¿Qué entra en el punto de mezcla M? Pues entra F. ¿Y qué sale de él? Pues salen dos corrientes. Sale la corriente... ¿Qué entra? Entra F. ¿Y qué más entra? Entra R. R hace así también. Entra en ese punto de mezcla. Lo que sale es T. Vale, pues entonces entra F más R y sale T. Bien, lo tengo todo. Podemos sustituir. La T vale T es igual a 100, que vale F, más R, que vale 12. Lo hemos calculado aquí, ahora que me doy cuenta. Por tanto, tenemos 112 kilos. 112 kilos es la masa en la corriente T. Masa total, ¿qué contiene? Contiene todo. Contiene fructosa, un 4% de fructosa, contiene glucosa en un porcentaje desconocido. Ahí está la clave, saber cuánta glucosa contiene, qué porcentaje, o sea, qué fracción másica. Necesito la fracción másica de glucosa en T. En cuanto la tenga, la multiplico por 112 y eso me da la glucosa que está en T. Y después tan solo necesito la fracción másica de glucosa en S. Que la tengo, es la misma que, no la tengo, tengo la de agua, es la misma que en P o en R, es decir, si consigo la fracción másica de glucosa en cualquiera de esas corrientes, me sirve. Necesito fracción másica de glucosa, por ejemplo, en la corriente S o en la corriente P o en la corriente R, me da igual, y multiplicada por el valor de S, que el valor de S en masa va a ser el mismo que el valor de T, porque el reactor no altera la masa total. Los kilos totales que entran por la corriente T, que son 112, los tenemos en la corriente S. Podemos ya escribirlo. La corriente S vale también 112 kilos. No puede ser de otra manera, porque un reactor no puede generar masa ni consumir masa. Transforma una sustancia en otra, pero los kilos totales de esas corrientes tienen que ser idénticos. Insisto, no así los moles. Los moles sí que varían. Cuando alimentamos a un reactor unos reactivos, los moles sí que van a variar. O pueden hacerlo, depende de la estequiometría de la reacción. Si es una reacción de tipo A para dar P, pues entonces no, los moles no cambian tampoco. Un mol de A genera un mol de producto, pero si es A para dar 2P, introduces en el reactor un mol de A y salen el doble de producto. Bueno, vamos a seguir intentando calcular esas composiciones. Vamos a hacer ahora un balance local, de nuevo.
balance local a ese punto de mezcla otra vez, y lo vamos a hacer, por ejemplo, a uno de los componentes. Lo vamos a hacer parcial a la glucosa, que me interesa mucho la glucosa. Entonces vamos poniendo ¿qué entra en el punto de mezcla M? Pues ¿cuántos kilos de glucosa entran? Entran F por la composición de glucosa. Voy a sustituir ya 0,4. Mejor no, mejor lo pongo, ya que la F no la sustituyo. F por W de glucosa en la corriente F. Vale. ¿Qué más entra? Pues entran R kilos totales por la corriente R con una composición de glucosa en R. ¿Y qué sale? ¿Qué sale del punto de mezcla? Pues sale T, la corriente T, con una composición en glucosa de la corriente T. Bien, y ahora vamos a sustituir a ver si aquí hay algo que podamos calcular. F vale 100, la composición de glucosa en F vale 0,4, 40% de glucosa vale 0,4, esto lo tengo todo. La corriente R la tengo, vale 12. La composición de glucosa en R no la tengo. La corriente T vale 112. La composición de glucosa en T no la tengo, que esta es la que me interesa. Bueno, pues no puedo obtener nada, pero vamos a subrayarlo porque es una ecuación que me interesa sobre todo aquí. La composición, la fracción másica de glucosa en R, es uno de los datos importantes que nos hace falta. Bien, vamos a hacer otro balance. Vamos a hacer un balance al punto de mezcla y lo vamos a hacer, por ejemplo, a la fructosa. Como tengo un 4% aquí en la corriente T, quizá me permita calcular algo. Vamos a probar. Se puede hacer el balance total y a n-1 componentes. En este caso hay 3 componentes: glucosa, fructosa y agua. Entonces, bueno, voy a elegir la fructosa. La otra opción sería hacerlo al agua. Vamos a probar con la fructosa. Balance local al punto M y lo vamos a hacer parcial a la fructosa. Bueno, pues ¿cuánta fructosa entra en el punto M a través de F? Pues F por la composición de fructosa en F. ¿Y cuánto entra por R? Pues la corriente R, los kilos que sean la corriente R por la composición de fructosa en R. ¿Y cuánto sale a través de la corriente T? Pues entra por F, entra por R y sale por T. ¿Cuánto sale por T? Pues T por la composición de fructosa en la corriente T. Y vamos a sustituir números. 100 por composición de fructosa en la corriente F. No hay, es glucosa y agua. 0. Eso es estupendo. Más R, 12 kilos por composición de fructosa en R, desconocido. Más, igual, perdón, aquí es más, aquí sería más, y aquí es igual. Se me está liando, Vale. A ver. Y aquí es igual, vamos sustituyendo. F por 0, 12 por la composición de fructosa en R, igual a T, 112, por la composición de fructosa en T, que es conocida, 0,04. Aquí la tengo, 4%, 0,04. Por tanto, esta ecuación sí que me gusta porque me permite calcular la composición de fructosa en la corriente de recirculación. En la corriente R es 112 por 0,04 entre 12. Eso sale fructosa en R 0,373. 0,373. Bien. No es realmente lo que necesito glucosa. Glucosa y es en T y en S, pero ¿qué importancia tiene esto que acabo de obtener aquí junto con el agua? Bueno, como las 3 corrientes S, P y R tienen idéntica composición en los 3 componentes, en agua, fructosa y glucosa, yo tengo ahora en R la composición de fructosa y tengo en P la composición de agua. Pero claro, lógicamente P tiene la misma composición que R y S, por tanto aquí en R también tendría la composición de agua en R, que sería la misma, es la misma que en P, o sea, vale 0,6. Esto valdría 0,6, esto vale 0,3
373. Y por tanto, en una corriente la suma de fracciones másicas da la unidad. Y por tanto podríamos escribir la fracción másica de fructosa en la corriente R más la fracción másica de agua en la corriente R más la fracción másica de glucosa en la corriente R vale la unidad. Y fracción másica de fructosa en R 0,373, fracción másica de agua en R 0,6 más fracción de glucosa en R igual a 1. De aquí inmediatamente sacamos la fracción de glucosa en R, que vale 0,027. 0,027. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues resulta que estas tres fracciones másicas que tengo subrayadas, de glucosa en R, fructosa en R y agua en P, en S o en R, que es lo mismo, agua en R, estas fracciones másicas son idénticas en todas las corrientes que salen del reactor, o sea, en la S, en la R y en la P. Por tanto, en la S tengo todo, la S es la que me interesa, pero tenemos... esta es la composición de glucosa en S, que es lo que realmente busco para lograr por fin la conversión por paso. Va a tomar este valor. Y necesitaba también la composición de glucosa en T. Es muy importante en T para mí. La tengo aquí. Como ya sé la composición de glucosa en R, puedo ir ahora a esta ecuación de aquí y despejar la composición de glucosa en T. O sea que de aquí, de esta ecuación, sustituyendo esto aquí, llevamos ahí la composición de glucosa en R, 0,027, y por tanto, bueno, es solamente, aquí tengo un pequeño fallo, aquí tengo un igual que es un más, este es un más. Bien, pues entonces, nada, sustituyendo 0,027, 12 por 0,027 más 100 por 0,04 dividido entre 112, nos dará la composición de glucosa en T. La composición de glucosa en T es... composición de glucosa en T vale 0,36. 0,36 si lo calculamos. 0,36. Bueno, pues esto es lo que necesito. Glucosa en R que coincide con la glucosa en S y la glucosa en T. Voy a poner aquí lo que me hace falta. Necesito la corriente T que vale 112 kilos. Necesito la corriente S que vale 112 kilos también. 112 kilos. Necesito la composición de glucosa en T que vale 0,36. Y la composición de glucosa en S, que es la misma que en R y en P, que vale glucosa en R 0,027. A ver, este garabato vamos a poner un poco más curioso. Composición de glucosa en S 0,027. Bien, pues ahora empezaríamos a calcular la conversión por paso. Vamos a poner aquí un igual y vamos a calcular aquí. ¿Cuánto vale la conversión por paso de glucosa? Glucosa en T. ¿Cuánta glucosa hay en T? Pues multiplicamos la corriente T, que es 112 kilos, por la composición de glucosa en T, que es 0,36. Ya tengo el denominador. Y ahora paso al numerador. Glucosa en T, la misma. 112 por 0,36. Menos la glucosa en S. ¿Cuánto vale la glucosa en S? Pues otros 112 kilos que hay en S, los mismos, por la composición de glucosa 0,027. Es mucho menor porque la glucosa reacciona y se convierte en fructosa. Y esto, pues bueno, pues se puede calcular. Me imagino que nos dará ese resultado de 0,925, que es la conversión por paso. Lo que significa que de cada mol de glucosa que entra en el reactor, 0,92 se convierten en glucosa y solamente un 0,075 saldrá sin reaccionar del reactor. Bueno, pues eso es todo. Espero que sea útil este ejercicio, un poco liante, pero bueno, con calma se puede ir sacando. Solo se precisan dos balances, un balance global total, y también, bueno, lo podemos hacer parcial al agua, ojo, solo al agua, no a glucosa ni a fructosa porque hay un reactor en el medio y los kilos de glucosa que entran no salen y los de fructosa que entran
tampoco salen. Bueno, de hecho, fructosa no entra siquiera. En consecuencia, solo al agua, porque actúa como inerte, a los demás no. Y después es hacer un balance al punto de mezcla, y ahí ya podemos sacar las composiciones de todas las corrientes y a partir de ello pues obtener la conversión por paso.